Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. En la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se revisan los puntos que deberá contener el borrador del Código Orgánico de la Salud para ser presentado en segundo y definitivo debate. Preparar esta normativa ha tomado más de 6 años, 13 propuestas y observaciones de 858 organizaciones. Este código incorpora temas muy complejos y controvertidos, como es el caso relacionado con el aborto. Y este precisamente es el tema que trataremos hoy en Blanco y Negro. Aquí iniciamos. Para mediados de julio se aprobaría el informe para segundo debate del Código Orgánico de la Salud. Al momento se analiza el articulado y se debate sobre la incorporación de nuevas propuestas. Conozcamos a continuación los términos generales de los que trata esta normativa. Por ahora, la comisión especializada se encuentra en la revisión del texto, artículo por artículo. Hemos aprobado ya el título preliminar. Estamos en este momento recibiendo el aporte del libro 1. En este primer libro del Código Orgánico, el tema que mueve el debate es el de la implementación de un Sistema Nacional de Salud. Nosotros consideramos que el Sistema Nacional de Salud debe ser un ente colegiado. Es que tenemos que trabajar en progresión de derechos. Otro aspecto importante que podría incorporar esta normativa es la de un régimen de regulación a la mala práctica profesional, alternativo al impuesto por el Código Integral Penal. Es que existan sanciones administrativas. Un aspecto cuya incorporación en el segundo libro genera discrepancias es el de la autorización para el uso del cannabis, únicamente con fines medicinales. Este es un tema exclusivamente de cannabis médico y terapéutico que ha sido pedido durante años. Que esto no cura tampoco, que esto es un paliativo. Tema que aclara el presidente de la comisión, no significa vía libre para la legalización del consumo de la marihuana. No es cierto lo que se está diciendo en algunos medios de comunicación y por parte de un asambleísta de la comisión, que el Código Orgánico de la Salud está legalizando la marihuana. La expectativa es que el informe para segundo debate esté listo y aprobado a mediados de julio. Ahora ponemos a su consideración un tema que ha generado debate en la sociedad. Uno de los puntos del Código de la Salud se refiere al tema del aborto. Las partes involucradas aseguran que no será despenalizado. Sin embargo, se habla de un articulado que para garantizar derechos a las mujeres para ser atendidas cuando estén en proceso o tengan consecuencias por la interrupción del embarazo. Elena tiene 35 años, evita dar a conocer su rostro por temor a ser penalizada. Ella cuenta su decisión de interrumpir el estado de gestación que, pese a utilizar métodos anticonceptivos, quedó embarazada. Apenas tenía como 2 semanas de embarazo y lo hice a través de una red feminista de acompañamiento de mujeres para el aborto a través de medicamentos. Yo ya tengo 2 hijos, tengo más de 30 años, no tengo un trabajo estable, no tengo tampoco las condiciones. A diferencia de Elena, quien recibió ayuda de acompañantes, hay quienes acuden a la clandestinidad. En Ecuador, solo en 2017, 189 mujeres murieron por esta causa. Marco del Pozo, ginecólogo y obstetra, reconoce esta realidad, pese a defender el derecho a la vida desde la concepción. Los pacientes corren riesgos de infecciones, de que tengan enfermedades sepsis, que tengan infecciones, que se mueran. Creo que uno tenga la potestad de, por ser la madre, decir esta vida ya no va. Virginia Gómez de la Torre, de la Fundación Desafío, explica que se busca establecer en el Código de la Salud garantías en los derechos de las mujeres para quienes lleguen a casas de salud en procesos o consecuencias de un aborto. Ha llevado presas y ha judicializado a mujeres que llegan a los hospitales con abortos en curso que tienen que ser atendidos adecuadamente y sin violar la confidencialidad. La legalización no es posible porque está tipificado como delito en el Código Penal y su aplicación solo es permitido si la vida de la madre está en peligro y por violación en una mujer que padezca discapacidad mental. De ninguna manera, eso es falso, absolutamente falso. Nosotros, como reitero, en el Código Orgánico de la Salud lo que colocamos es lo que ya está estipulado y siendo coherentes con lo que dice la ley. El Consejo de la Judicatura indica que existen 93 casos por el delito de aborto consentido entre agosto de 2014 y enero
enero de 2018 tras la vigencia del Código Penal. Las organizaciones de mujeres argumentan el porqué de su defensa. Es hora de que despenalice el aborto. Y si no lo hace totalmente, por lo menos en caso de violación. ¿Por qué razón nosotras tenemos que continuar con embarazos que no queremos y tenemos que parir de violadores? Las niñas no se pueden defender de quienes las violan. Sin embargo, estos hechos no se analizan al interior del legislativo. Su aprobación en la Comisión de Salud será a mediados de julio. Y justamente para abordar este tema presentamos a nuestras invitadas de esta noche. Ellas son la doctora Virginia Gómez de la Torre. Ella es doctora en medicina, presidenta de la Fundación Desafío y activista en derechos sexuales y reproductivos. Y también la doctora Jimena Bohórquez, doctora en medicina, ex primera dama de la Nación y ex asambleísta. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el desarrollo de este debate. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos y vamos a iniciar analizando este tema desde un punto de vista global. ¿Qué está ocurriendo en Latinoamérica? Lo que sucedió en Argentina puede impactar y tener consecuencias en toda la región. Comenzamos con usted, doctora Bohórquez. Gracias. Un saludo cordial a la teleaudiencia y obviamente a quienes me acompañan en el set. Yo quiero comenzar con la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008. Claramente expresa en el artículo 45 que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos del ser humano, además de los específicos para su edad. El Estado reconocerá y garantizará el derecho a la vida, incluyendo el cuidado y protección desde su concepción. El momento que se precisa de esta manera, la Constitución establece que el principal de todos los derechos, obviamente, es el derecho a la vida, es el derecho fundamental, es el padre de todos los derechos, porque de ese derecho nace el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener una alimentación saludable, un entorno ecológico, los derechos políticos, todos como ramas de este gran árbol que es el derecho a la vida. Por eso es un derecho natural. La comprobación de mis palabras está en el hecho de que en base a este derecho estamos hoy, ustedes televidentes y nosotros aquí presentes. Ahora, no está en discusión dónde inicia la vida, que es con la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Está en discusión cuál es el valor primario. También está en riesgo la vida de la mujer, que en estos casos accede a mecanismos que son ilegales para poder tener el proceso del aborto. ¿Es esto justo? ¿Es esto justificado? ¿Los estados no deben también tomar en cuenta esto, tomar en cuenta que la vida de las mujeres está en peligro, doctora Gómez de la Torre? Bueno, el Estado ecuatoriano es signatario de convenciones internacionales y también tiene un proceso de ley que ya jerarquizó el derecho a la vida de las mujeres en el año 37, cuando definió que hay dos causales para interrumpir el embarazo. O sea, que se defienda la vida desde la concepción no es incompatible con una interrupción del embarazo. Es posible hacerlo y eso ya lo tenemos en el Código Penal en el artículo 150. El Código de Salud de ninguna manera está incorporando ningún articulado que despenalice el aborto. O sea, eso es una barbaridad. Se está diciendo
cosas que son calumniosas y que son mentirosas de cara al público. Nosotras yo como médica, como mamá, como feminista, defiendo la vida de las mujeres. Yo no defiendo ni embriones ni fetos, defiendo la vida de las mujeres. Y en ese sentido le doy valor a la vida ya presente, la vida que ya está acá. Y eso tiene un contexto de jurisprudencia a nivel internacional, de diversas convenciones que así lo han determinado. Por ejemplo, el Ecuador tiene 5 recomendaciones de diferentes comités, incluido el Comité de los Derechos del Niño, que le ha recomendado al país despenalizar el aborto, y si no lo hace de una manera total, que lo haga por lo menos en caso de violación, tomando en cuenta el altísimo índice de violencia sexual, de violación y embarazo que existe en el Ecuador. Tenemos 2.000 niñas que se embarazan cada año, tenemos 14 denuncias de violencia y de violación diarias que generan embarazos. Entonces, me parece que es importante recalcar que también los entendidos en el tema del derecho hablan de que los derechos no son absolutos, y incluso el derecho a la vida. Y en ese sentido, pues, estamos viendo Argentina ha despenalizado, todavía no lo despenaliza totalmente, pero está en ese camino. Claro, falta el Senado, que el Senado debe pues sancionarlo. Tiene la potestad de sancionarlo, o puede hacer cambios, o puede vetar. Sí, o sea, en ese sentido yo no creo que lo que ha pasado en la Argentina tiene influencia en el Ecuador de alguna manera. El Ecuador no es Argentina, el Ecuador es Ecuador. Así es. Tenemos nosotros una sociedad que todavía tiene que caminar en lo que sería la despenalización social del aborto, y en ese sentido nosotras trabajamos, pero pensamos que por lo menos en caso de violación el aborto tendría que ser despenalizado, porque es indigno, es injusto obligarle a una mujer a parir el hijo de un violador cuando ella no lo quiere. Si la violada quiere parirlo, bueno, que lo haga, y el Estado debería apoyarla, pero si no lo quiere, no debería ser obligada. Doctora Borges, ¿usted no considera que esto es un doble crimen contra la mujer? ¿Ha sufrido una violación y posteriormente se le obliga a mantener el embarazo? Yo estoy segura que estamos en una encrucijada. Por un lado, tenemos obviamente el derecho a la vida, que ya se ha mencionado, pero sí quiero aclarar desde cuándo comienza ese derecho, porque hay criterios que hablan de que producto de la cópula en la unión de la célula masculina espermatozoide con la célula femenina, el óvulo, se provoca ese instante la fecundación. En ese momento de la unión de las dos células, vamos a ver que se forma el tubo cardíaco. Yendo a nuestros textos de embriología, vamos a verificar que esto es una verdad científica, y si hacemos un ecosonograma en las pacientes, vamos a ver cómo esas luces de los árboles de Navidad que se prenden y se apagan. Eso es el tubo cardíaco. Por lo tanto, la vida inicia desde la unión de la célula masculina con la célula femenina. Decíamos que estábamos en una encrucijada porque estamos defendiendo el derecho a la vida, pero que inicia ahí, desde la unión de las dos células. Y el otro lado es el derecho que tiene la mujer a tomar decisiones libres sobre su cuerpo, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero entendamos también que en ese cuerpo de la mujer existe el tubo cardíaco, existe ese embrión que también tiene derecho a nacer. Es muy claro el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 150, donde se permite el aborto, obviamente cuando el embarazo implica riesgos a la salud de la madre o inclusive a la vida de la madre, y también cuando se ha provocado una violación a mujeres con discapacidad mental. Sin embargo, parcialmente estoy de acuerdo con lo que ya expresa aquí mi colega, que sería una decisión libre de la madre o de la niña, de la chica, del adolescente que sufrió trágicamente una violación que fue totalmente en contra de su voluntad, y que sabiamente con su familia podrán tomar la mejor decisión respecto a ello. Es decir, doctora Borges, ¿usted está de acuerdo en que se agregue como una causal la violación?
Tendría que venir con el consentimiento tanto de la chica adolescente violada como de su familia. Doctora Gómez de la Torre, esto es una realidad y esto va a seguir sucediendo, porque el hecho de que, como hemos visto, el hecho de que sea penalizado no necesariamente ha parado esta realidad, este problema social que está ocurriendo. Y las mujeres en estas situaciones lo que ponen en riesgo es su vida y su libertad, obviamente por la penalización. ¿Qué debería hacer el Estado entonces? ¿Debería mantenerse estático o el Estado debería considerar cambios y exigencias de la sociedad actual? El Estado ecuatoriano debería por lo menos iniciar el debate, eso ya es bastante. Negar que existe esa realidad, negar que las mujeres abortan, no sirve de nada porque no se transparentan las cifras, no se sincera de cara a la sociedad lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que las mujeres primero no son consideradas o no somos consideradas como ciudadanas, capaces de decidir sobre nuestro cuerpo y capaces de hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Cuando el Estado nos dé esa posibilidad, cuando el Estado le dice a la mujer, tú puedes decidir, te apoyamos en la decisión que tú quieras, pues la mujer, la niña, la adolescente se siente ciudadana, siente que es importante para esa sociedad, sea cual sea la decisión. Los países que han despenalizado el aborto tienen la garantía de que las maternidades en esos países son deseadas, porque las mujeres, a pesar de tener el aborto legal, muchas deciden no abortar. Y eso le da al país la garantía de que esas maternidades son deseadas. En ese contexto me parece importantísimo que podamos abrir el debate con seriedad, con tranquilidad, podamos decir del un lado y del otro los argumentos que tenemos, como ha sido en la Argentina. El proceso argentino ha sido un proceso de pedagogía social importantísimo para América Latina, ha sido un ejercicio democrático que le ha dicho a América Latina, bueno, así se deben debatir los problemas. Ahora, tomando como referencia justamente este ejemplo de Argentina, en nuestro país, ¿usted considera que deberían empoderarse los movimientos de mujeres para lograr buscar cambios con respecto a esto? Por supuesto, los movimientos o el movimiento de mujeres está en ese proceso. Yo creo que es muy importante decir y con alegría que las jóvenes están tomando mucha conciencia en este sentido. Las feministas jóvenes, las mujeres jóvenes están empoderándose del conocimiento, están empoderándose de los argumentos y creo que en ese sentido las feministas, no voy a decir viejas, pero las feministas que hemos tenido una trayectoria que todavía tenemos trabajo en este sentido, pues estamos aportando con lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que hay que recalcar y poner sobre el tapete que hay un movimiento feminista juvenil, hay un movimiento de mujeres que tiene su historia y en el cual estamos debatiendo este tema y que en realidad lo único que estamos haciendo es ver qué tipo de aborto es el que estamos planteando. Ahorita estamos planteando aborto por violación, pero a la par estamos trabajando el tema de despenalización total. Pero el aborto por violación para nosotras es una emergencia por el índice de violencia sexual que vive el país. Por la agresión que sufre la mujer como tal. Doctora Borges, ¿se puede separar el criterio político del religioso o moral? Independientemente de la respuesta que le voy a dar a su pregunta, yo quiero añadir algo que nos estamos olvidando respecto a su pregunta anterior, ¿qué debe hacer el Estado? Muy fácil. El Estado lo que debe hacer es cumplir con la ley de maternidad gratuita. No quiero caer en un gesto de pedancia o de autoalabanza. La ley aprobada justamente cuando ejercía la diputación, yo impulsé esa ley. ¿Qué significa la ley de maternidad gratuita? Educación, capacitación, enseñanza, planificación familiar, para que sexual. Los niños, los adolescentes, los jóvenes realmente comprendan la importancia de lo que significa paternidad responsable y no tomar decisiones ulteriores, posteriores al hecho. No,
Aquí lo que debe primar es justamente la educación, porque eso es maternidad gratuita. Significa 100% educación y planificación familiar, y queremos buscar después soluciones, repito, luego de un embarazo mal planificado, producto simplemente de un acto hormonal y de aventura, pero no se cumple a cabalidad la ley de maternidad gratuita. Por eso tenemos el récord inclusive de maternidad en las adolescencias y de muerte por esas maternidades prematuras. Poniéndolo en orden, el Estado no estaría comprometido a, número 1, educación sexual, es importantísimo. Número 2, el tema de el correcto uso de los anticonceptivos. Dentro de anticonceptivos, la pastilla del día después obviamente no es un anticonceptivo, porque es una prevención de si ocurrió la concepción, pero también la pastilla del día después ha sido muy criticada y se la considera ilegal, y no debería ser por lo menos una solución para evitar en cualquier caso la parte, luego la parte traumática que pueden sufrir las mujeres que quedan embarazadas no queriendo quedar embarazadas. Todo lo que signifique educación, capacitación, enseñanza y métodos de planificación familiar, incluyendo la pastilla del día después, todo eso es aceptado por la ciencia médica y por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, debería también, el Estado debe cumplir con esto, doctora Gómez de la Torre. Sí, pero un par de precisiones. En primer lugar, la ley de maternidad gratuita fue derogada, no existe. Nosotros hicimos una propuesta para que el actual Código de Salud incorpore las prestaciones que tenía, que eran 72 dentro del Código. Ojalá se logre. La ley de maternidad gratuita no existe, está derogada. Esa es una ley que no se puede cumplir. En segundo lugar, la anticoncepción de emergencia es un anticonceptivo porque es un método hormonal. El compuesto químico es el levonorgestrel, que tiene el mismo efecto que los anticonceptivos hormonales. Lo único que hace es impedir la ovulación e impedir que el espermatozoide llegue al óvulo. No hace más. No es efectiva del 100%, pero es una prestación gratuita por ahora y que está siendo atacada precisamente por un asambleísta de la Comisión de Salud en la Asamblea. Debería estar al alcance de todos, de todas. Es una pastilla que todavía tiene que tener la receta para ir a comprarla, que debería ser suprimida, pero bueno, eso es algo que el Ministerio lo definirá. Luego, me parece que el Estado ecuatoriano sí vulnera los derechos de las mujeres cuando no cumple con todo lo que debería cumplir. El Estado ecuatoriano debería cumplir con las convenciones internacionales, con la Constitución, con la ley y con todo un cúmulo que tiene de programas, de estrategias, de normas para que estas cosas no sucedan. Y realmente el Estado, en algún momento nosotros le hemos dicho que se pone y se equipara a nivel del violador, porque el Estado es cómplice de la violación cuando no ha podido proteger ni a las niñas ni a las mujeres que son violadas, incluso a las mujeres dentro del matrimonio, porque las mujeres planteamos que la violación dentro del matrimonio o la pareja estable debería ser considerada un delito. El Estado ecuatoriano le ha dicho que no. Son violaciones, producen embarazos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado ecuatoriano vulnera, y lo hemos puesto en el mismo nivel del violador, porque es cómplice de esas violaciones y es cómplice de esas maternidades forzadas que en las niñas, sobre todo, implican robarles su adolescencia, su niñez. Esas niñas nunca van a ser adolescentes porque se las convierte en señoras y en mamás, y van a tener y a seguir en el círculo de la pobreza por el resto de su vida. Bueno, doctora, nos quedamos con este pensamiento. Las opiniones sobre el compromiso, los compromisos que tiene el Estado con las mujeres ecuatorianas. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con las conclusiones.
Esto es Blanco y Negro y regresamos con las conclusiones. Doctora Bohórquez, ¿cuáles son sus conclusiones sobre este tema? ¿El Estado ecuatoriano debe permanecer como está, estático, o debemos avanzar con los requerimientos de la sociedad? Estamos comprobando que el Estado se encuentra en saldo rojo y en deuda en relación a este tema de la salud sexual de nuestros adolescentes, no solo de las mujeres, sino también de los varones, porque definitivamente para que haya una paternidad responsable se requiere el conocimiento, de ambos, la capacidad y la madurez psicológica, tanto del niño como de la niña, si es que esto se produce en la etapa de la adolescencia. Está en saldo en rojo, porque si bien se han llenado la boca indicando que los temas prioritarios para el anterior gobierno era el tema humano y no hay algo más humano que la salud y la educación. Sin embargo, estamos llevando el primer lugar en las estadísticas de muerte por embarazo precoz y embarazos en adolescentes. El Estado está adeudando toda esa entrega de servicios, repito, de enseñanza y educación, porque todo parte desde la educación hacia nuestros chicos, no solo las mujeres, sino también los varones. Y ya es hora de que, aunque no lleve el nombre de ley de maternidad gratuita, las prestaciones sean incorporadas en el nuevo Código Orgánico de la Salud para que se garantice y se aseguren los fondos, porque una ley que no está respaldada con el financiamiento respectivo es una ley muerta, extinta sobre el papel. Aquí lo que requerimos es que el Estado definitivamente se ponga la camiseta para luchar y lograr realmente el pleno ejercicio de los derechos en cuanto a salud para nuestra niñez y adolescencia. Doctora Gómez de la Torre, sus conclusiones. ¿Qué espera la ola feminista del Estado? Esperamos que estos pendientes legislativos y esta deuda que tiene la democracia ecuatoriana con las mujeres sea enfrentada definitivamente por quienes ahora están en el gobierno, no solamente en la Asamblea, sino en los ministerios y sobre todo a nivel de la presidencia del Ejecutivo. Nos parece que el Estado ecuatoriano tiene que leer la realidad ecuatoriana, tiene que entender que existen embarazos no deseados, no planificados, no intencionados. 2 de cada 3 embarazos en el país son no intencionados, de acuerdo al estudio de costos de omisión que lo ha hecho el mismo ministerio, SEMPLADES, el Fondo de Población. 2 de cada 3 embarazos no intencionados es una cifra demasiado alta como para que no se enfrente las consecuencias de un embarazo que no se quiere, como es un aborto en condiciones de riesgo. Me parece que las mujeres ecuatorianas debemos ser consideradas como mujeres del primer mundo que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, a decidir sobre su sexualidad, sobre su reproducción, a ejercer el derecho a la libertad sexual y a la libertad reproductiva. Y en ese campo yo creo que el Estado ecuatoriano tiene el deber de ver por esas 2.000 niñas que se embarazan cada año, a las que no les da ninguna respuesta, sino la de que sean mamás. Es decir, también van dirigidas al aborto libre y gratuito. El Estado, en algún momento el Ecuador, tiene que enfrentarse a ese debate. El aborto tiene que ser voluntario. Y las leyes que despenalizan o legalizan el aborto no obligan a las mujeres a abortar, les permiten decidir. Y si las mujeres que son violadas quieren continuar con el embarazo del violador, pues que lo hagan. Pero las que no pueden ser obligadas. Y ahí están esas niñas a quienes a los 11 años, 12 años, hay que verles en las maternidades gritando de dolor, con las vaginas hechas de episiotomía, desgarradas, o con unas complicaciones del embarazo terribles que ni siquiera las adultas las vivimos con serenidad. ¿Por qué las niñas tienen que vivir eso? Esas niñas luego se vuelven a embarazar. Llegan a los 20 años con 3, 4 hijos. Entonces, me parece que entender que esas niñas
van a ser unas adolescentes y unas mujeres adultas que no van a aportar al desarrollo del país y que van a ser pobres siempre, y que las otras que no quieren continuar con embarazos van a tener sufrimiento y dolor, es algo que el Estado ecuatoriano debe ya, por favor, empezar a debatir. Y poner en riesgo sus vidas. Con esto finalizamos y agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado esta noche y también a ustedes, amigos televidentes. Hoy hemos revisado un tema que genera un amplio debate social. Por eso lo más adecuado siempre es informarse para poder comprender la problemática. Ustedes han escuchado las opiniones vertidas en nuestro programa y como siempre la conclusión final la sacan ustedes. Esto es Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana.